Cada vez que hablamos de rotación y de mecanismos que involucran rotación, muchas de esas veces, sobre todo en aplicaciones, esa rotación está ligada a un movimiento de traslación, a un movimiento lineal. Así que cuando ustedes vean aplicaciones, tengan en cuenta, ¿verdad? Todos estos mecanismos pueden estar ligados a un movimiento que es lineal. Vamos a ponerlo por aquí. Hay una conexión entre estas cantidades lineales y angulares, por lo cual es sumamente útil tener algunas fórmulas, algunas relaciones que conecten esas variables, ¿verdad? Así que vamos a ver el caso de aceleración constante. Sobre todo para el caso lineal ya es bastante conocido. Si la aceleración es constante y uno quiere encontrar, por ejemplo, la velocidad, recuerden que la aceleración, al ser una derivada de la velocidad, para encontrar la velocidad habría que hacer el proceso inverso. Habría que hacer una integración. ¿Okay? Entonces uno hace una integración de esa aceleración y me daría un valor inicial más esa constante multiplicada por el tiempo. Si yo quisiera obtener la posición, tendría que hacer una nueva integración porque la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Así que si yo integro la velocidad, voy a obtener la posición. Y ustedes pueden ver cuando integran, bueno, tengo que empezar con una posición inicial, una constante. Y este valor queda multiplicado por el tiempo, ¿verdad? Estamos integrando con respecto al tiempo. Y esta expresión, recuerden la regla de potencia, si es t a la 1, ¿verdad? Que no aparece el exponente, pero es a la 1. Entonces incrementan ese exponente y quedaría t a la 2 y dividen entre ese número, así que quedaría un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Y para los que prefieren también v cuadrado igual v sub 0 cuadrado más 2 veces aceleración por desplazamiento, ¿por qué no? ¿Verdad? Estas son relaciones para el caso lineal. Cuando hay movimiento en línea recta. El caso angular, ¿qué pasa con el caso angular? Adivinen qué. El caso angular es exactamente idéntico. Si empezamos con una aceleración constante, recuerden, es idéntico porque la forma en que se define la aceleración en el caso angular es la misma forma en que se define en el caso lineal, una derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Así que para obtener la velocidad hay que integrar omega, ¿verdad? Te va a dar, cuando tú integras alfa, te va a dar el mismo resultado, pero con las variables angulares. Estamos haciendo una integración alfa con respecto al tiempo. ¿Ok? Así que de manera análoga para el caso de el ángulo o la posición angular, ¿verdad? Ahora podemos decir ángulo o posición angular. Tú integras una vez más, ángulo inicial, velocidad, medio aceleración, tiempo cuadrado. Esto vino de un proceso de integración. Y también tenemos, ¿verdad?, una correspondencia. Todas las variables angulares tienen una correspondencia con las lineales. Veamos esto en un ejemplo. Tengo este sistema, bloque, rueda y cuerda, en reposo. Una vez que suelto el bloque empieza a moverse linealmente y la cuerda traduce eso en una rotación. El disco empieza a girar con una aceleración angular 10 radianes por segundo cuadrado. ¿Okay? Y vamos a ver esto en función del tiempo. Conforme transcurre el tiempo, por ejemplo, bueno, al inicio 0 segundos, después de 1 segundo, después de 2 segundos, 3 y así. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la velocidad angular? Al inicio, me lo dicen aquí, que empieza en reposo, así que al inicio este valor tiene que ser 0 radianes por segundo. Y después de 1 segundo, fíjate, cuando me dicen que la aceleración tiene este valor y estas unidades, lo que significa es que la velocidad, porque esto es el cambio en velocidad, la velocidad está cambiando 10 radianes por segundo cada segundo. Eso es lo que tiene que aumentar. Así que si empecé en 0 y cada segundo cambia 10, después de 1 segundo tendré 10. Después de 1 segundo más
pues 10 más, ¿verdad? Es decir, 20. Después de un segundo más, pues 10 más, es decir, 30. Cada segundo va a cambiar 10 radianes sobre segundo. Esa es la aceleración. ¿Cuánto cambia en función del tiempo? ¿Cuánto cambia la velocidad angular? ¿Y qué pasa entonces con la fórmula? Si tú puedes hacer esto intuitivamente, mucho mejor. Si no, puedes utilizar la fórmula. Recuerda, esto es el tiempo. La fórmula me dice valor inicial más aceleración por tiempo. Empecé en 0. Después de un segundo, ¿verdad? Recuerda, alfa es 10. 10 por 1, 10. Ahí está. Después de 2 segundos, alfa 10 por 2, 10 por 2, 20. Y así, puedes encontrar todos los valores. ¿Ok? Así que puedes trabajar de manera intuitiva, recordando qué es lo que significa estas variables o con la fórmula directamente. Así que para el desplazamiento tendremos la fórmula para el desplazamiento está dada de esta manera. Y en este caso pues hay que ir viendo qué es lo que está sucediendo aquí. El ángulo va cambiando, ¿verdad? Si inicio con esta línea de referencia, un punto aquí, conforme esto va rotando, hay un ángulo que se va barriendo, un ángulo en esta dirección. Así que ese ángulo va a ir cambiando. En el tiempo cero, es decir, el ángulo inicial, me dicen que empezó en reposo. Vamos a suponer que el ángulo inicial es 0. Podría ser distinto. Estamos escogiendo que sea 0. La velocidad inicial, si sé que la velocidad inicial era 0 porque empezaba en reposo, así que este valor aquí 0. Y lo único que sobrevive en este caso es un medio alfa t cuadrado. Alfa es 10, así que la mitad de 10 es 5. 5 por t al cuadrado. Entonces cuando calculamos los valores, empiezo con 0. Después de un segundo, 0 radianes. Después de un segundo, recuerden, esto se mide en radianes, ¿verdad? El ángulo. Tendré 5 por 1, ¿verdad? Porque esto era 5 por t cuadrado. 5 por 1, 5 radianes. Y recuerden que una revolución, una vuelta completa, es 2 por pi radianes. Así que eso es aproximadamente 6.28 en una vuelta, ¿verdad? 6.28 radianes. Aquí 5 radianes quiere decir que todavía no llego a una vuelta completa en el primer segundo. Después de 2 segundos, pues recuerden la fórmula, un medio de alfa, es decir, un medio de 10, 5 por t cuadrado, ¿verdad? Esa es la fórmula para este caso. 5 por t cuadrado, cuando el tiempo es 2, quiere decir 5 por 2 al cuadrado. Así que 5 por 4, 5 por 4 tendré un valor de 20 radianes. Y así utilizo la misma fórmula, entre segundos tendré 5 por 3 al cuadrado, es decir, 5 por 9, 45 radianes. ¿Okay? Puedo encontrar entonces esto en vueltas, en revoluciones, 2 pi radianes, una revolución, se van radianes, me quedan revoluciones. Esto es aproximadamente 7.16 revoluciones, 7.16 vueltas completas. Bueno, 7 vueltas y un sexto aproximadamente. Es decir, como en esta posición, un sexto de vuelta, ¿verdad? Esta es la dirección de mi velocidad angular. Recuerden, regla de la mano derecha, la rotación, sigues con los dedos de la mano derecha, el dedo pulgar debe indicar la dirección de omega. Y la velocidad lineal, v, sigue una dirección tangente, y la tangente es una línea que toca en el punto que nos interesa en el círculo y que es perpendicular al radio. Así que la velocidad lineal o tangencial será en esta dirección de mi velocidad. ¿Okay? Y esa velocidad es la misma velocidad. Recuerden, esto está conectado con esta cuerda de la manera en que esta velocidad es la misma que tiene el bloque. Okay. Para calcular esta velocidad hay que conocer el radio. Vamos a suponer que tengo un radio aquí de aproximadamente 0.5 metros. Así que la velocidad R por omega, digamos a los 3 segundos,
es decir, el radio era 0.5, omega a los 3 segundos, estos dos, de verdad, estoy buscando angular y lineal a los 3 segundos, a los 3 segundos omega es 30, así que 0.5 por 30, eso me dará 15 metros cada segundo. Esa es la velocidad de un punto en el borde del disco, se mueve a 15 metros sobre segundo, es decir, esa velocidad que se transmite por la cuerda al bloque será la misma velocidad del bloque. Este valor 30 radianes por segundo, que es un valor angular, se traduce en un movimiento lineal 15 metros por segundo para el bloque.